Democracia y Ciudadanía. Yo soy Elena Arciniega, asistente académica de IPASUR, en nombre del cual os doy la bienvenida y os agradecemos mucho vuestra presencia. A todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Tecnología, de Ciencias y Educación, de Artes y de Medio Ambiente. Saludo también a los profesores de la cátedra y especial saludo a nuestro director del IPASUR y al conferencista invitado, Eduardo Rincón Herrera. El tema de la cátedra en esta 24 versión son los retos de vida y el cambio climático. Y hoy tenemos el honor de contar con nuestro director, tanto de la cátedra como del IPASUR, Ricardo García Duarte, quien va a hacer una introducción a la cátedra. Nuestro director es politólogo con estudios de doctorado en el Instituto de Estudios Políticos de París, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Como profesional es director de nuestro instituto, el IPASUR, es analista y cofundador de Razón Pública, profesor de varias universidades, fundador de revistas como Coyuntura Política y Esfera, ensayista y articulista y el rector de esta universidad. Vamos a comenzar y le doy la palabra al director. Bueno, muchas gracias a Elena, gracias a ustedes por estar acá. Damos comienzo a partir de este instante, después de que instalara nuestra asistente académica Elena Arciniegas esta cátedra de Democracia y Ciudadanía, cátedra que a lo largo de los últimos años ha venido consolidándose con el concurso de ustedes los estudiantes, de ustedes los docentes y de nosotros los centros de investigación de la universidad como el espacio privilegiado de carácter transversal en la universidad para que abordemos temas diversos que hacen parte del debate contemporáneo tanto a nivel académico como en lo que concierne a las discusiones políticas, es decir, a las discusiones públicas. Hemos desarrollado temáticas como los pensadores contemporáneos, como el tema de la ciudad, etc. Pues en este semestre vamos a abordar con ustedes una temática punzante, palpitante y muy actual, como es la temática del cambio climático. Para quienes vieron, aunque a esa hora ya todo el mundo estaba cabeceando y a punto de comenzar a dormir, quienes vieron los premios Oscar, cuando le dieron el premio anhelado a Leonardo DiCaprio, que nunca se lo habían dado, había competido 6 veces antes o 5. En la última ocasión, pues ya había hecho muchos méritos, hace 2 años con El Lobo de Wall Street. Sin embargo, no se lo habían dado, ahora se lo dieron, y él aprovechó las palabras que les dan a toda velocidad, 1 minuto, menos de 1 minuto, para agradecer el Oscar que le habían dado. ¿Para qué lo aprovechó? Para hablar y recordarle a todo el mundo, con esa audiencia universal que hay allí, este tema del cambio climático y las urgencias que tiene la humanidad para enfrentar ese problema acuciante del cambio climático. Incluso se permitió recordar algo que aquí lo recuerdo yo también, y es que el año pasado, el 2015, fue en muchos años, o creo que en toda la historia reciente, pues la historia de la civilización, el
año más caliente que ha habido, 2015. Aumentó en el año 1 grado en un solo año, en los promedios mundiales, ¿cierto? Y estamos, todo el mundo discutiendo cómo evitar que en este siglo aumente 2 grados. El año pasado aumentó 1 grado, lo que significa que hay fenómenos irreversibles, o por lo menos acentuadamente peligrosos en materia de cambio climático. Apelo a esta circunstancia de actualidad, como fue el llamado que hizo Leonardo DiCaprio al recibir el Oscar, justamente para ambientar, cabría la palabra perfecta, ambientar el tema, pero al mismo tiempo hacer ver la gravedad que reviste todo este riesgo del aumento en el, si se diera pues de más de 2 grados a finales de este siglo, de manera que se trata de cuestiones urgentes, palpitantes, muy pulsantes, que al mismo tiempo que representan un tema de interés para todo el mundo en cuanto a ciudadanos, nosotros como estudiantes y profesores en cuanto a ciudadanos, debo decir en esta pequeña introducción que representa un tema de gran interés académico, y para repetir y constatar esto, pues simplemente hace falta recordar el hecho de que sin el concurso de las ciencias no habría sido tan evidente el descubrimiento de este tema del cambio climático. Este es un tema que ha estado asociado íntimamente a los estudios científicos. Solo quiero llamar la atención sobre el hecho de que desde hace 80 o 90 años algunos científicos comenzaron a estudiar este problema simplemente intuyéndolo, pero procedieron a tratar de controlarlo bajo experimentos, y los experimentos fueron los que hace muchos años comenzaron a descubrir este riesgo atroz para la humanidad como sería el cambio climático. Además quiero llamar la atención, puesto que estamos en una universidad, sobre el hecho de que la ciencia con su saber fue contribuyendo mucho a que se creara conciencia sobre esto, además de una manera que no se me escapa por su importancia, además de un modo interdisciplinario. Fue el concurso de meteorólogos, el concurso de astrofísicos, de biólogos, el concurso de climatólogos, el concurso de muy diversos especialistas científicos, lo que permitió abordar el tema desde distintas perspectivas y enriquecer por consiguiente el conocimiento que ha venido avanzando aceleradamente, por fortuna, en esta materia, de manera que conocimiento científico más perspectivas interdisciplinarias son algo que nos compete, que nos concierne como personas universitarias, tanto estudiantes como profesores. Son elementos que contribuyen a darle importancia y pertinencia académica, pero también política y ciudadana a este tema que es el centro de esta temática que vamos a abordar ya a través de una serie de conferencias. La de hace 8 días no la pudimos dar por inconvenientes acá en la Macarena, pero en su momento recuperaremos el espacio y le avisaremos para el desarrollo de este primer tema, que era la conferencia introductoria. Hoy vamos a comenzar con, como lo decía Elena, Eduardo Rincón para el desarrollo de la primera conferencia. Ustedes ya saben que esta cátedra de democracia y ciudadanía se desarrolla de manera muy importante en la universidad mediante actividades que a la vez son paralelas pero también son integradas, como es la conferencia acá, cada 8 días los jueves de 4 a 6 de la tarde, y por otro lado
los seminarios o las sesiones de talleres que ustedes desarrollan con sus profesores, en las que haya más apoyos de lectura, discusión y trabajo, ¿cierto? Para que aprovechemos, mis queridos compañeros estudiantes y profesores, esta cátedra transversal que tiene la universidad y que dirige MIPASUD desde el punto de vista de su orientación académica para trabajar entre distintos campos del conocimiento, los de biología, o los de química, o los de física, los de teatro, los de artes, etcétera, que aprovechemos para de manera interdisciplinaria concurrir a un espacio de reflexión, de conocimiento científico y de pensamiento crítico. Con esto les doy la bienvenida y paso para que diera presente al conferencista de hoy. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por estar aquí con nosotros esta tarde. Eduardo Rincón Higuera es doctorando en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en Filosofía de la Universidad del Rosario, director de la Unidad de Ética de la Universidad Minuto de Dios, docente e investigador universitario en temas de filosofía práctica, de ética ecológica y ética animal, docente de ética en la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Adicionalmente a su trayectoria académica y profesional, podemos decir que es un activo defensor de los derechos y bienestar de los animales, es coordinador académico de la Plataforma de Animales Libres de Tortura y portavoz para Colombia de la Asociación Animalista Libera. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a los compañeros del MIPASUD por la invitación, muy complacido de que podamos abordar estos temas que, como bien lo mencionaba el director, son temas absolutamente urgentes de nuestra cotidianidad. Precisamente uno de los puntos clave es que este tipo de temas no son coyunturales simplemente, y como los llaman despectivamente, no son temas que están de moda, sino que son temas que están precisamente a la base de las discusiones fundamentales de la sociedad actual. Y precisamente en ese contexto he querido titular la conferencia del día de hoy: Ganadería y Cambio Climático, reflexiones éticas y políticas sobre el impacto de la ganadería en la crisis socioecológica actual. Creo que va a tocar que me ayudes a... Sí. Esto. Sí. Bien, quiero hacer una claridad escuchando al director, precisamente indicando de qué carreras y de qué disciplinas vienen todos ustedes, y es que quiero hacer la claridad de que el punto de vista y el foco central desde el cual voy a abordar mi presentación es el foco filosófico. Ya escucharon que mi formación está orientada en ese sentido, así que de entrada ofrezco excusas a las personas, por ejemplo, de ingeniería o de algún tipo de tecnología, porque la información y las reflexiones que aquí voy a brindar no abordan de manera profunda ese tipo de estadísticas o ese tipo de estudios. La primera parte de la conferencia sí que va a tener una serie de elementos estadísticos, por supuesto, importantísimos, porque estamos hablando de un problema real que necesita soporte técnico, pero la mayor parte de las reflexiones que quiero proponerles van a ser de corte filosófico, y en ese sentido van a ser de corte ético y político. Así que creo que es importante hacer la salvedad un poco para entender hacia dónde va precisamente la presentación. Como les decía, el problema del cambio climático no es un problema simplemente coyuntural o un problema de moda. No es un problema que cada vez se vuelve más mediático, bien ponía el ejemplo el director de la premiación de los Oscar, sino que es un asunto absolutamente de base, porque define la continuidad de la vida humana y no humana sobre el planeta Tierra. Fíjense que precisamente ciertos discursos de ficción que vemos en el cine contemporáneo nos muestran de manera recurrente los escenarios posapocalípticos en los que estamos fuera de este planeta Tierra. Creo que pensarnos el tema del cambio climático tiene que hacernos aterrizar a la Tierra precisamente y entender que por más complicado que resulte, e incluso por más irreversible que sea el cambio que hemos realizado en el planeta Tierra, vale la pena resistir
e intentar soluciones, transiciones y alternativas al sistema socioeconómico que está destruyendo el planeta Tierra, antes que apuntarle hacia la fuga, que es una de las soluciones más recurrentes y más fáciles, entre comillas, que estamos buscando en la sociedad, la salida huyendo de este planeta. Avanzamos, por favor. Lo primero que quiero entonces plantear es, digamos, un poco tipificar de qué tipo de crisis estamos hablando. En el título les pongo que estamos en una crisis socioecológica. Bueno, ¿a qué nos referimos con crisis socioecológica? Nos estamos refiriendo a una crisis multidimensional. Fíjense que si hiciéramos una especie de encuesta en la calle y le preguntáramos a las personas qué tipo de cosas o qué tipo de problemáticas cree que son los problemas más importantes de la sociedad actual, es probable que se refieran a un factor de la problemática. Seguramente nos van a decir que el gran problema de nuestra sociedad son los problemas económicos, la injusticia, la inequidad. Otros dirán que tiene que ver con la corrupción, otros dirán que la inseguridad, otros dirán que la movilidad, otros pocos dirán que el tema ecológico. Pero aquí, precisamente, al tratarse de una crisis socioecológica, en lo que tenemos que insistir es que no se trata de una crisis aislada ni sectorizada, sino que se trata de una crisis integral. Por lo tanto, de la crisis de la que estamos hablando es de la crisis de la civilización humana, y específicamente de la crisis de la civilización occidental, que es el relato más poderoso que existe sobre la Tierra en este momento y que ha permeado y penetrado culturas a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Así que estamos hablando de la crisis de civilización humana. Si lo queremos poner en términos filosóficos fuertes, estamos hablando de la crisis del proyecto de ilustración, estamos hablando de la crisis del proyecto del hombre moderno racional. Estamos hablando de la crisis de los proyectos que nos hacían pensar que la razón humana nos llevaría al progreso. Y esa crisis, precisamente, digamos, se ocupa, o mejor, está compuesta de estas dimensiones que allí encuentran en la diapositiva. Una crisis económica, una crisis social, una crisis alimentaria, ecológica, moral y cultural. Esa crisis de ese proyecto moderno de civilización tiene motores fundamentales. Y sin duda, grandes motores de la crisis en las que nos encontramos fueron en su momento soluciones a problemas críticos que venían en su momento. Sin duda, algo como el proyecto de la ilustración, el proyecto ilustrado, el proyecto del hombre moderno, del hombre racional, el proyecto que configura el antropocentrismo, que en este momento es el relato fundamental de nuestra sociedad, surge como respuesta a una crisis, sin ninguna duda. Es decir, surge como respuesta a un modelo teocrático en el que todas las instituciones, el conocimiento, la ciencia, la moral, la política giraba alrededor de la idea de Dios y alrededor específicamente de las instituciones religiosas, sobre todo de la religión católica. Ese modelo teocéntrico entra en crisis porque se produce una serie de revoluciones fundamentales que no acontecen de manera simultánea, pero que en su sucesión van modelando un nuevo tipo de existencia humana sobre la Tierra. Estamos hablando de la revolución industrial, antes de ella estamos hablando de las revoluciones científicas, estamos hablando también de la revolución francesa, es decir, estamos mencionando una serie de hechos, repito, que no se dan simultáneamente por supuesto, pero que van configurando en esa sucesión un nuevo modelo de pensamiento. Y básicamente la idea sintetizada que surge de esa serie de grandes revoluciones que dan respuesta a una crisis, la idea sintética que surge es la idea del hombre como centro del mundo. Desplazamos a Dios o a la idea que existía de Él como centro de la contemplación y centro del pensamiento y se asienta el hombre. En ese sentido, inauguramos un nuevo paradigma, el paradigma del hombre dominante, el paradigma del hombre que domina a la Tierra. En filosofía se le conoce a eso también como el giro copernicano de la filosofía, por ejemplo. Pasamos del paradigma geocéntrico a un paradigma heliocéntrico, y en el caso de la filosofía, y por lo tanto lo que configura el pensamiento occidental precisamente, pasamos del cambio clave, absolutamente clave, ya se van a dar cuenta por qué, del cambio de la naturaleza imponiendo condiciones al hombre, condiciones limitantes de la acción y la libertad humana, a el paradigma del hombre como aquel que impone las condiciones a la naturaleza. Fíjense el poder de las ideas. Muchas veces renegamos de la abstracción de los discursos filosóficos, pero el tema del hombre ilustrado sí que fue un discurso fundamental que modela nuestras acciones en la sociedad.
La idea del hombre como configurador de la naturaleza es el motor fundamental y es la razón fundamental por la cual hemos dominado a la biosfera en su conjunto y le imponemos condiciones. Esa imposición de condiciones remite a un hecho fundamental, y es que hemos logrado romper con los límites que el planeta nos ha impuesto. Hemos traspasado los límites planetarios. Casi que la sentencia que tendríamos que decir es: la civilización humana choca con los límites planetarios, y no solamente los choca, sino que algunos de ellos ya los ha traspasado. Ya lo vamos a ver más adelante con un poco más de detenimiento. Y ese modelo de razonamiento humano, impositor, porque se impone sobre la naturaleza, está acompañado obviamente también de una vertiente económica y de un modelo económico que configura lo social y lo político. Y estamos hablando, por supuesto, de la aparición del capitalismo como modelo social, como modelo político, como modelo económico principalmente. Porque el capitalismo reconfigura el tipo de relación que tenemos entre los hombres. Cuando hablamos de ética, de manera adyacente, también hablamos de moral, por ejemplo, y muchas veces se confunde el significado de estos términos. La diferencia clave entre la ética y la moral es que la ética es una reflexión teórica y la moralidad tiene que ver con los comportamientos cotidianos. Para ponerlo más sencillo, la moralidad tiene que ver con el tipo de relaciones que establecemos entre los seres que existen en el planeta entero, el planeta Tierra. El capitalismo modela nuevos tipos de moralidad, efectivamente. Modela nuevos tipos de relaciones de hombres con hombres, modela nuevos tipos de relaciones de hombres con animales, modela nuevos tipos de relación de hombres con el entorno, con la biosfera. Así que estamos asistiendo, en el caso del capitalismo, al modelo fundamental basado en la acumulación de capital, en la sobreproducción, unas características específicas que más adelante desmenuzaremos como uno de los motores fundamentales de la crisis económica a la que asistimos. Voy a lanzar una sentencia, digamos, que me puede resultar muy dura y muy fuerte, pero que es probable que a lo largo de la presentación quede mucho más matizada y se entienda por qué la hago. Pero la sentencia es la siguiente: al interior del capitalismo no es posible la solución al cambio climático. Al interior del capitalismo no es posible la solución a los problemas sociales, a los problemas ecológicos, a los problemas políticos y los problemas morales de nuestro tiempo. Al interior del capitalismo no es posible encontrar alternativas de transición al problema socioecológico que vivimos en este momento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con estas soluciones modernas, contemporáneas, de capitalismos con apellidos. Capitalismos verdes, capitalismos con rostros humanos, que están muy orientados a temas, por ejemplo, como el reciclaje, la ecología superficial. Lo de Leonardo DiCaprio es eso, también, capitalismo verde. Y efectivamente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones sospechosas que hacen un llamado a sostener la vida humana sobre la Tierra, pero que tienen un sesgo completamente especista, completamente antropocéntrico, patriarcal, y que por supuesto no están dispuestas a salir del modelo del capitalismo como el modelo económico imperante. Repito, sin duda es una sentencia muy fuerte, muy dura, pero vamos a ir matizándola si es que es necesario y vamos a ir un poco justificando. Seguimos. ¿Cómo hemos llegado hasta acá? Bueno, ya lo he mencionado de cierta manera, y es que efectivamente hay una serie de procesos que convergen en el tipo de civilización que hemos creado. Tal vez simplemente quisiera insistir en un punto clave aquí, y es la revolución científica, porque evidentemente el relato y el modelo explicativo del mundo más satisfactorio que tenemos hasta el momento es el modelo científico, sin ninguna duda. Y digo que es el más satisfactorio hasta el momento porque los que han leído o conocen sobre filosofía de la ciencia o epistemología de la ciencia, pues entenderán precisamente que al entender la ciencia como un modelo explicativo del mundo, no podemos caer en el dogmatismo de afirmar que la ciencia es el único modelo explicativo del mundo y el verdadero. Por ahora sabemos que es el más satisfactorio, el que nos da explicaciones más fiables, más confiables, pero que por supuesto siempre está sometido a la falsación, siempre está sometido a la probabilidad, siempre está sometido a la equivocación y al error. Así que hoy en día la revolución científica y el modelo explicativo científico del mundo nos arroja una serie de bases intelectuales, probatorias muy interesantes. Lo decía el director en su introducción, precisamente el cambio climático también ha tomado una dimensión muy importante porque está soportado y respaldado con datos científicos
y eso sin duda que lo aleja de discursos especulativos o de discursos fanáticos o de discursos apocalípticos sin más, pero siempre hay que tener ese momento de sospecha de, vamos a decirlo así, la solidez y la veracidad total de los discursos científicos. Y también, o mejor, tampoco hay que olvidar que sin duda los desarrollos científicos y tecnológicos han contribuido y han colaborado de manera vehemente y fuerte precisamente al problema socioecológico en el que nos encontramos. Así que el hecho de que la ciencia sea, por lo menos en este momento, parte de la comunidad científica, el motor o uno de los motores de una posible solución, no lo exculpa de que haya sido uno de los causantes, precisamente. El diagnóstico es apocalíptico y no puede ser de otra manera. Así que la acusación de que quienes hablamos de este tipo, con este tipo de lenguaje y con este tipo de vehemencia, somos unos apocalípticos, pesimistas y cosas por el estilo, hombre, pues no hay nada que hacer, eso es lo que hay, efectivamente. Y los datos científicos y estadísticos nos van dando una idea de precisamente en qué momento nos encontramos. Ahí están las estadísticas. Hace 10.000 años éramos 1 millón. En 1800 éramos 1.000 millones, en 1960 éramos 3.000, hoy somos 7.000 y muy probablemente en el 2050 seremos 10.000 millones de sapiens sobre la Tierra, 10.000 millones de bocas para alimentar. Y el hecho de que diga bocas para alimentar, por supuesto, es el centro, por lo menos, del tema que nos ocupa hoy. Y es que el tema del cambio climático está completamente relacionado con el tema de la comida, con el tema de la alimentación. Por eso el tema de la dieta no es solamente un asunto estético o nutritivo, sino que el tema de la dieta es un asunto ético y es un asunto político, sin ninguna duda. Estas estadísticas, repito, nos arrojan, digamos, un panorama preocupante, porque estamos hablando de que en muy pocos años realmente, seguramente muchos de los que estamos aquí aparentemente viviremos para ver ese escenario. Nos encontramos con un escenario de colapso. Cuando se habla de los 10.000 millones, no solamente se está hablando del colapso que eso va a provocar en términos de la sobrepoblación humana, sino por supuesto de lo que viene junto con eso, específicamente la demanda de recursos. Eso implica también que vamos a llegar, y ya llegamos, a un pico del petróleo, sin ninguna duda. Estamos próximos al fin del petróleo barato, como en estos momentos. Precisamente nos encontramos en el punto más barato de la venta porque se acerca el momento de la escasez, sin ninguna duda. Estamos llegando próximamente al pico de la explotación del carbón, al pico de la explotación de gas. Nos estamos acercando rápidamente, a pasos vertiginosos, al fin de los recursos naturales comunes que explotamos en la Tierra. Eso ha hecho también, esa dinámica ha permitido que empiecen a explotarse otro tipo de minerales, los llamados minerales raros, que también genera una serie de problemáticas sociopolíticas muy interesantes. Tal vez uno de los casos más sonados y que todos conocemos es el caso del coltán, por ejemplo, y todos los problemas políticos, sociales que eso genera en la región donde se explota. Así que aquí no estamos hablando simplemente del tema del número de habitantes, no es simplemente una estadística, sino que este puede ser el detonante, y sin duda lo es, el detonante fundamental de la aceleración del proceso de colapso al que nos vamos a enfrentar. Ya tuvimos una época en la historia en que vivíamos esa perspectiva de colapso, y fue precisamente finalizando los años 50, iniciando los años 60, con el tema de lo que se llamó la Revolución Verde, y es, digamos, la solución de las industrias petroquímicas al problema del hambre y del desabastecimiento en el mundo. Y esta revolución lo que produjo fue, como lo ven allí en la diapositiva, el incremento de comida, la producción masiva, y en este caso la solución fue la producción industrializada de comida a través del uso de químicos, fertilizantes y de la implantación del modelo industrial para la producción de alimentos, tanto alimentos vegetales como alimentos basados en proteína animal. Aquí, en ese momento, de manera fuerte y contundente, asistimos al inicio de una máquina productiva incesante, con una dinámica completamente lineal, no con una dinámica circular del reaprovechamiento, sino con una dinámica lineal del gasto, que da inicio al momento de colapso en el que nos encontramos. Esa necesidad de producción de comida, ayudada por una industria, repito, lineal completamente, no cíclica, y ayudada por los fertilizantes, necesitaba de elementos adicionales.
Y uno de los factores adicionales que necesitaba esa extensión, pues es el tema del suelo. Se necesita, y en ese momento, y hoy también por supuesto, pero en ese momento específicamente, era una novedad, por decirlo de alguna manera, se necesitaban grandes extensiones de tierra para el cultivo o mejor, para satisfacer ese nuevo modelo industrial de producción, una producción masificada que va rompiendo los esquemas de la producción agrícola, campesina específicamente, lo que llamamos producción tradicional, y que va reemplazando, ya no solamente en este caso los modos de producción, las relaciones de producción, sino los modos de vida también. Obviamente asistimos a un fenómeno muy fuerte de urbanización, la desaparición del campo en sentido estricto, la desaparición de los campesinos en sentido estricto, o por lo menos su reducción drástica, por supuesto, y fenómenos políticos, fenómenos sociales y fenómenos militares que se van dando alrededor de estas dinámicas. Estamos en Colombia, donde el problema de la tierra es un problema fundamental, así que cuando decimos que la producción industrial de alimento era un problema fundamental en los años 60 en el planeta Tierra, hombre, Colombia estaba, todos ustedes saben muy bien la historia, también en esa disputa y en ese contexto problemático. Y, digamos, esa industrialización, como les decía hace un instante, ya no solamente se refería a la producción agrícola, a la producción de vegetales, cereales, sino obviamente también a la cría intensiva, a la explotación y al sacrificio intensivo de animales. Y más adelante, pues ese va a ser el foco, o uno de los focos principales de la presentación. Les decía hace un instante que efectivamente este imaginario y este paradigma de ser humano moderno, de un modelo antropocéntrico, ha chocado con los límites planetarios, y ya no solamente ha chocado con ellos, sino que algunos los ha traspasado. Este es un diagramita, digamos, que lo encuentran en internet fácilmente. Son unos estudios de unos, si no estoy mal, son geógrafos, si mal no me equivoco en este momento, suecos y daneses, que definen los 9 límites planetarios, digamos, cuya conservación asegura, por lo menos en gran parte, la vida humana y no humana sobre la Tierra. Hablan de estos 9 límites: el límite del cambio climático, que tiene que ver obviamente con la emisión de gases contaminantes, la cuestión de la acidificación de los océanos, el agotamiento del ozono, la cuestión del ciclo del fósforo y del nitrógeno, que tiene que ver obviamente con todo el límite del flujo bioquímico que subsiste en la Tierra, el uso global del agua dulce, los cambios en el uso de la Tierra, que está emparentado con la pérdida de la biodiversidad, la carga atmosférica de aerosoles y la contaminación química. Esos puntos rojos que ustedes ven allí y los puntos verdes, los puntos rojos son los límites que según estos estudios ya han sido traspasados, y los puntos verdes son los que están a punto de ser traspasados. Vemos entonces que los puntos clave, y específicamente el punto clave, es el tema de la pérdida de la biodiversidad y por supuesto el de las emisiones de gases contaminantes, que son los causantes del cambio climático. No es accesorio y no es accidental que esos dos elementos estén en esas proporciones y que se muestren juntos con el nitrógeno como los límites que ya han sido traspasados. Y es que el tema de la ganadería, y lo vamos a ver más adelante, está precisamente impulsando y es el motor fundamental de la pérdida de la biodiversidad y del cambio climático. La pérdida de la biodiversidad no solamente tiene que ver con cosas, por ejemplo, como el tráfico de fauna silvestre, que es un tema fundamental, por supuesto, pero digamos que en esta conferencia no es el tema clave. La pérdida de la biodiversidad no tiene que ver solamente con, por ejemplo, la caza masiva, indiscriminada, sino que la pérdida de la biodiversidad, y esto puede sonar extraño, tiene que ver con la ganadería. Cuando decimos que la pérdida de la biodiversidad tiene que ver con la ganadería, no estamos hablando solamente de la pérdida de la biodiversidad de las vacas o de los cerdos, por ejemplo, sino que estamos hablando de la cantidad de especies animales que mueren anualmente porque sus hábitats son completamente arrasados y desforestados para crear alimento para esos animales de la producción industrial. Estamos hablando de la deforestación de bosques tropicales porque la tierra ya no es suficiente. Vivimos en un mundo lleno y hay que deforestar bosques tropicales para monocultivos de soya, para monocultivos de maíz, para monocultivos de trigo, todo ello para alimentar y dar abasto a la maquinaria de la ganadería intensiva, de la ganadería industrializada. En Grecia, en esa Grecia clásica que nos enseñaron en las clases de filosofía,
uno de los conceptos clave para entender la naturaleza humana era el concepto de la hibris, que es un concepto que describe la tendencia humana al sobrepaso de los límites, la tendencia humana a la exacerbación. Si ustedes recuerdan, la mayor parte de los mitos que leímos sobre el mundo griego hablaban de unos seres humanos prepotentes, vanidosos, que siempre desobedecían a los dioses. Si ustedes pillan todos los mitos del mundo griego, en casi todos los hombres desobedecían a los dioses y por supuesto los dioses los castigaban. Ese es como el leitmotiv, digamos, de los mitos griegos. Pues bien, eso obedece precisamente a cómo los griegos concebían, por lo menos en parte, la naturaleza humana. Y hablan precisamente de esta connotación de la hibris humana que describe ese carácter de sobrepaso, ese carácter que es contrario al mantenimiento de los límites y que por el contrario habla de la necesidad de sobrepasarlos y de la tendencia humana a hacerlo. Fíjense que lo que se describe allí en la diapositiva, me perdonan tanto texto, pero yo creo que era necesario, es mostrar un poco esa especie de efecto dominó de las necesidades humanas. El primer punto clave es el aumento de la población humana. Lo veíamos hace un instante, un par de diapositivas, cómo se va aumentando la población humana de manera completamente dramática, de una manera exponencial, abrumadora e incontenible, y cómo por supuesto el aumento de la población acelera sin ninguna duda la necesidad de agua y de comida. Esa necesidad de comida, porque ya vimos que efectivamente necesitamos terrenos para dar abasto y satisfacer esa máquina de producción industrial de alimento, pues necesita a su vez más tierra, y la forma en que estamos consiguiendo tierra es a través de la deforestación. Por lo tanto, ese aumento de población implica mayor cantidad de agua y de alimento, y para producir más alimento necesitamos más tierra deforestada. Esa creciente demanda de comida también aumenta el tema, obviamente, del transporte y todo el tema logístico de la producción, conservación y distribución de alimentos. La globalización y la posibilidad del transporte global, mundial, rápido, acelerado, por supuesto que incrementa y obedece a este ritmo. Hoy en día podemos consumir casi cualquier producto de casi cualquier parte del mundo, siempre y cuando tengamos la disponibilidad de transporte y la capacidad logística de distribución. Por supuesto, hasta hace unos años eso era prácticamente impensable. No obstante, ese transporte, ya todos lo sabemos, pues tampoco es limpio. Una de las formas de transporte también más contaminantes son los viajes en avión, especialmente los viajes transoceánicos, y por supuesto ese transporte, por ejemplo, al interior de los países, en los camiones, etcétera, etcétera, pues obviamente consume una gran cantidad también de recursos, en este caso fósiles. Por lo tanto, ante la creciente demanda de comida, estamos asistiendo también a la demanda de transporte. Y esa demanda de comida y esa demanda de transporte se traduce en la necesidad de consumo de energía. Sin duda, todos están atentos a lo que está sucediendo en este momento en el panorama energético en Colombia, que es a un posible escenario de apagón, a un posible escenario de adelanto de la hora, a un posible escenario de incrementos en las tarifas en ciertas zonas horarias, precisamente para dar abasto un poco a la máquina energética que cada día es más demandada. Y en general, todo este tipo de actividades, las del transporte, las de la producción industrializada, las del consumo de energía, aumentan y aceleran el cambio climático. Ahora bien, ¿cuál es el bendito problema con la comida? ¿Por qué tenemos que meternos con la comida? Siempre están esos dichos de la mamá que con la comida no se pelea. Cuando mi mamá se enteró que yo me iba a volver vegetariano, lo primero que ella me dijo fue esa sentencia: con la comida no se pelea. Y la respuesta que yo le di es: por la comida se pelea, porque la comida nos la están quitando, efectivamente. Aquí el punto clave es que la alimentación, como necesidad básica humana, constituye uno de los problemas centrales de nuestra sociedad contemporánea. Y constituye un problema central porque alrededor de la comida hay unos problemas brutales, impresionantes de injusticia y de inequidad social. Alrededor del problema de la comida hay unos problemas brutales e impresionantes de daño y de degradación ecológica, y alrededor del tema de la comida hay una serie de problemas brutales e impresionantes de explotación y de sufrimiento animal. Por lo tanto, estos tres temas son los tres temas transversales fundamentales de nuestro tiempo. La dieta, como les decía hace un instante, es un asunto ético y político, y en este caso, para agregarle a esa sentencia, que tiene tres factores fundamentales. Un asunto ético y político que transversaliza el tema de la injusticia social y de la inequidad,
que transversaliza el tema del daño y la degradación ecológica y que transversaliza, y este componente seguramente es uno de los más olvidados y los más descuidados, transversaliza el tema de la explotación y del sufrimiento animal. En toda esta máquina de la producción industrial, los animales son los menos tenidos en cuenta, por una razón fundamental, porque para la máquina capitalista sobreproductivista que invita al sobreconsumo, los animales son simplemente materia prima. Hay tres respuestas, digamos, adicionales a cuál es el problema con la comida. Por supuesto, es un problema clave porque entre más personas hay, pues obviamente más consumen comida, pero hay un elemento aquí clave, y es que, se lo decía a algunos en algún momento, el poder adquisitivo implica también el aumento del consumo de carne. A medida que los pobladores y las poblaciones aumentan su PIB, aumenta el consumo de carne. Lo vamos a ver más adelante en una estadística, por ejemplo, del aumento del consumo de carne en China, una cosa que no era de carne de bovino, que no era una cosa cotidiana, pero que precisamente a la par del aumento del Producto Interno Bruto de los chinos, aumenta el consumo de carne. Aquí ya empieza a entreverse uno de los principales problemas del consumo de carne, y es el tema de la desigualdad. Les voy a poner un ejemplo. Aquí no estamos hablando solamente de consumir carne, sino de qué tipo de carne consumimos y de qué valor nutritivo aporta. Una persona con cierto nivel de ingresos puede consumir o no cierto tipo de carne. No es lo mismo poder consumir un lomo, un solomillo de res, no sé cómo se llama, piensen en el corte más fino, debe ser ese, ¿no? Piensen en un solomillo de res, yo qué sé, y piensen quién puede acceder a él, en qué condiciones, con qué intensidad, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, y piensen quién puede acceder, cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, puede acceder a molipollo, por ejemplo. Claro, y es un asunto que sin duda nos produce risa, porque dice, uy, ¿cómo va a comparar el solomillo con el molipollo? Qué cosa tan terrible. Pero si usted se da cuenta, allí, ese es un ejemplo tonto, pero que, digamos, explica de manera muy gráfica el tema de desigualdad social que hay con la producción de carne. No se trata, ojo, y aquí voy a invisibilizar el tema del sufrimiento animal, vamos a hacer de cuenta que la carne crece de la tierra y que no hay ningún ser sintiente detrás de él, pero piensen que estamos asistiendo a un problema, es que el mejor tipo de carne y la intensidad con la que se consume carne tiene que ver con qué capacidad económica y adquisitiva accedo ahí. Y eso va a tener unas consecuencias importantísimas. Va a tener obviamente unas consecuencias importantísimas en términos nutricionales y por lo tanto en el desarrollo cognitivo, va a tener unas consecuencias muy importantes en el desarrollo social, va a tener unas consecuencias muy importantes en qué tipo de sociedad y qué tipo de contexto se va configurando alrededor de eso. Es un asunto bastante importante. El mayor número de ciudadanos que consume carne, precisamente ante la oferta, por supuesto, que es otro de los factores fundamentales del capitalismo, la variedad, pues aumenta entonces la especialización del tipo de producto que consumimos. Y esa especialización del tipo de producto que consumimos requiere y es más demandante de distintos tipos de energía, de distintos tipos de explotación. Por lo tanto, ya no estamos hablando del trozo de carne que nuestros abuelos comían y que era completamente repetitivo, entre otras cosas que seguramente era autogestionado ese pedazo de carne que se comían una vez a la semana, sino que estamos hablando de que tenemos, dada la economía de mercado, una amplia, pero amplísima, casi infinita variedad de productos cárnicos que podemos consumir, pero que el acceso a ellos depende, por supuesto, del poder adquisitivo que tengamos. Y un último elemento que yo también creo que es una cosa clave, y es que comer se ha vuelto también una diversión, comer se ha vuelto un placer, y por lo tanto comer también se vuelve una especie de bien de lujo que traspasa simplemente la necesidad nutricional. Piense cuántas veces al día come carne, bajo qué variedades, en qué contextos, piense cuántas veces al día, perdón, a la semana consume carne y se va a dar cuenta que sin duda, bueno, sin duda no, pero que es muy probable que esté excediendo la verdadera necesidad nutritiva que le está exigiendo su cuerpo. Digamos. Ese es el problema con la comida, y el problema de la tierra es simple. Ya explotamos toda la tierra cultivable que hay en el planeta. La necesidad de tierra para producir comida se multiplicará por 2 hacia el año 2050, nuevamente esa fecha que es como la fecha límite, no en el sentido del calendario maya del fin del mundo, sino en el sentido de la fecha en que el colapso planetario es o se hará cada vez más irreversible.
Momento en el que habremos despejado 1.000 millones de hectáreas de bosque tropical para satisfacer la demanda de comida de una población en aumento. Colombia no va a estar ajena para nada a este tipo de problemáticas. Y aquí también voy a decir una cosa que también puede sonar muy fuerte, pero que hay que repensar, y es lo que nos espera en términos ecológicos con el llamado post-conflicto. Y es lo que nos espera en términos de cuál va a ser el uso que se le dé a la tierra cuando se firmen los acuerdos de paz, entre comillas, y cuál va a ser el uso que se le va a dar a la política económica, que es muy probable que le siga abriendo, y esta vez cada vez más grandes, tanto como este auditorio, la puerta a las transnacionales explotadoras para la implantación de monocultivos de soya, para la implantación de monocultivos de palma, y por lo tanto para la deforestación de la selva amazónica, para la creación de más alimento, para suplir la necesidad y la demanda de la industria ganadera mundial, ya no solamente colombiana, por supuesto. Sigamos. ¿Para qué tanta tierra? Bueno, pues ahí están las cifras que ofrece la FAO. La FAO es un organismo, digamos, oficial, si se quiere decir, que da unos discursos oficiales de alguna manera, y aún dando discursos oficiales, pues nos muestran unas cifras bastante preocupantes. Así que por más que creamos que esta es una cifra oficial y que debamos dudar de ella, como sin duda debemos hacerlo, pues ya nos muestra una dimensión bastante fuerte de lo que está sucediendo. El sector ganadero a nivel mundial representa el 40% de la producción agraria total. La ganadería utiliza actualmente el 30% de la superficie terrestre y el 80% de la superficie agrícola total. Ahí obviamente hago el énfasis de que son precisamente los pastizales y también los cultivos que generan la demanda de soya, de maíz y de trigo. Un número importante de esas superficies han sido deforestadas de forma continua, particularmente en América del Sur, especialmente en el caso de la Amazonía, por eso nos tocan tan de cerca, donde el 70% de los bosques talados en ese gigantesco pulmón universal ha sido dedicado a pastizales. Estoy tomando literalmente las expresiones de la FAO. Fíjense que tiene bastantes adjetivos y suena dramático. Quiero aclarar que el dramatismo no lo pongo yo, lo estoy tomando literal. La práctica desmesurada de los desmontes para la creación de pastos y forrajes para el ganado elimina la capacidad de la tierra para actuar como sumidero de carbono, que saben ustedes que es obviamente una de sus funciones naturales para capturar esos gases de efecto invernadero. Entonces, estamos indicando, repito, con estadísticas y con datos que pueden consultar con mayor detenimiento, estamos hablando de un problema clave en términos del uso de la tierra. Sigan. Y una cosa que habría que sumar allí es la siguiente relación, y es un poco la tasa de devolución nutritiva de ese exceso de cultivo de la tierra. Es probable que fuera moralmente justificable que ante la magnitud y la cantidad de tierra que gastamos para la producción de alimento, en este caso de carne, pues se justificaría, vamos a ponerlo como una situación hipotética, en la medida en que toda la población humana pudiera verse beneficiada por ese sacrificio de animales. Casi que podríamos realizar de alguna manera, pensando que los animales no son seres sintientes, podríamos realizar la idea de que un sistema alimentario mundial pudiera ser capaz de satisfacer la demanda de alimento de todos los habitantes del planeta Tierra. Sin duda todos sabemos que eso no es así. Lo vivimos en carne propia, probablemente cada uno de nosotros, y lo vivimos en carne propia con nuestros hermanos colombianos y los hermanos de los demás países del planeta Tierra. Estamos asistiendo a una crisis alimentaria, pero una crisis alimentaria que no tiene que ver sencillamente o pragmáticamente con la falta de alimento, sino con problemas de distribución y de acceso a él. Así que el negocio es completamente pésimo. Veamos lo que dice ahí. En Estados Unidos, uno de los graneros del mundo y el espejo en el que se miran tantos adoradores del progreso, más del 70% de los cereales se destinan a la alimentación del ganado, sobre todo el ganado vacuno. Se dedican 157 millones de toneladas métricas de cereales, legumbres y proteínas vegetales aptas para el uso humano, se destinan a alimentar el ganado, que producirá 28 millones de toneladas métricas de proteínas animales que se consumen anualmente en los Estados Unidos. El pésimo negocio nutricional es que utilizamos 157 millones de toneladas de alimento para producir 28 millones de toneladas de alimento. 28 millones de toneladas de alimento que no van para el 100% de la población estadounidense, como en el caso del ejemplo. Aquí estamos asistiendo nuevamente al punto clave de por qué es un pésimo negocio nutricional. ¡Ojo! Hago énfasis en que es un pésimo negocio nutricional porque es un negocio, por supuesto, bastante rentable para las transnacionales que se ocupan de ello. Los animales criados en ganadería intensiva son convertidores de energía bioquímica poco eficiente. Para obtener 1 kilo de proteína de origen animal, en las sociedades industriales empleamos entre 2 y 20 kilos de proteína de origen vegetal.
Sigamos y encontramos una tablita donde hay unos ejemplos de esta conversión. Para producir 1 kilo de papas necesitamos 500 litros de agua, 900 litros para 1 kilo de trigo, 1400 para 1 kilo de maíz, 1912 para 1 kilo de arroz, 2000 para 1 kilo de soja, y esta soja no es para los vegetarianos, esta soja es para el ganado en su gran mayoría, 3500 litros de agua para producir carne de pollo y 100.000 litros de agua para producir carne bovina. Ojo, que en esto, ahí encuentran la fuente. En este indicador no está contemplado el gasto de agua que produce, por ejemplo, el embalaje, el empaquetamiento y el transporte de estos recursos. Así que ahí habría que sumarle un porcentaje adicional. Pero ya con estas cifras vamos entendiendo un poco la dimensión del pésimo negocio nutricional que significa producir carne. Por esas y otras razones que vamos a ir desmenuzando, la ganadería está en la mira. La ganadería está en la mira de las organizaciones ecologistas, la ganadería está en la mira de organizaciones animalistas, la ganadería está en la mira de organizaciones que abogan por la justicia social, la ganadería está en la mira de organizaciones feministas también, ya más tarde les cuento por qué. La ganadería está en la mira de los grandes movimientos sociales que empiezan a entender cuál es el pésimo impacto y la larga sombra que hay detrás del negocio del ganado. Los únicos que parecen no darse cuenta de esto o prefieren obviamente pasar de largo el tema son los estados, obviamente sin duda presionados por las transnacionales que hay detrás de esto. Si vieron noticias en estos últimos días, sobre todo en periódicos españoles, porque las noticias de allá, se descubrió, se filtró a través de un periódico de España que se llama El Diario.es, para que lo consulten. Se descubrió unos documentos que daban evidencia, que evidenciaban una especie de red de presión, una red de lobby muy fuerte de la industria cárnica española frente al Estado español, precisamente para mitigar el impacto social que estaba produciendo el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre lo cancerígeno que resultaba la carne, específicamente los embutidos. Había todo un ejercicio de lobby y de presión unido con tramas de corrupción detrás de este asunto, para que lo revisen, digamos, para ejemplificar un poco que este tema de la presión de las transnacionales sobre los estados no hace parte solamente de las teorías de la conspiración o cosas por el estilo. Aquí hay dos informes muy interesantes y pongo el contraste en los dos informes y los invito a que lo consulten con detenimiento después, porque muestran cifras altamente contradictorias, pero aún en la cifra más optimista, que es la de la FAO precisamente, nos damos cuenta de la magnitud del problema. La FAO indica en su informe del 2006 la larga sombra del cultivo de la empatía y del cultivo de la compasión en el sentido auténtico de la palabra, no como lástima, sino como lucha por la justicia. Y es un poema de Jorge Richman en un libro que se llama Himnos Craquelados del año pasado. Y el poema dice lo siguiente: queríamos coser los desgarros del mundo. No había hilo ni agujas suficientes en el planeta entero. ¿Seremos capaces de dejar de ver el mundo como una mina, molino y matadero? ¿Seremos capaces de extraernos de la secuencia horrible, negar la evidencia, organizar la responsabilidad, huir hacia adelante? Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Eduardo. Una conferencia súper interesante. No sé si desean, aunque es tarde, pero si desean realizar alguna inquietud, alguna pregunta a nuestro conferencista. Nadie tiene ninguna consulta. Nos vemos. Ahí pueden ver el correo del conferencista. Si surge alguna inquietud que quieran preguntarle, pues pueden tomar nota. Nos vemos el jueves que viene de 4 a 6 con el conferencista Manuel Guzmán GN6. El vídeo de la conferencia estará colgado en la página del IPASUR, en la sección Cátedra. Y nada, muchas gracias a todos por su presencia de nuevo y hasta la semana que viene.